Buenas tardes, vamos a hacer el video de química. Eh, Vamos a comenzar con tipos de cadenas. Entonces nos vamos a presentar. Mi nombre es Juan Camilo Reño. Mi nombre es Wilber Mancera. Y pues esto es para la nivelación. Primero encontramos los tipos de cadenas. La primera es la cadena lineal, que se representa de la siguiente forma. Ya. La siguiente es la ramificada y la podemos representar de esta manera. Y pues lo vamos a hacer acá. Entonces sería, lo más común sería así. Bueno, no importa si tiene carbonos, la cuestión es que tiene que como su nombre lo dice, pues tener ramas. Y continuamos con las cíclicas. Ahora podemos ver las cíclicas, que se representan así. Eso es todo de los tipos de cadenas. Bueno, ahora vamos a explicar los tipos de carbonos. En primer lugar tenemos los carbonos primarios, que en este caso lo vamos a representar con un rectángulo, y son los que están unidos a un solo carbono. Los secundarios, que lo vamos a representar con un triángulo y están unidos a dos carbonos diferentes. El terciario, que lo vamos a representar con una especie de nube y está unido a tres carbonos diferentes. Y el cuaternario, vamos a representar con un círculo y pues indica que el carbono está unido a cuatro carbonos diferentes. Bueno, a continuación vamos a hacer un ejemplo de los tipos de carbonos. Entonces primero vamos a hacer una estructura. Entonces es la siguiente. Entonces como esta es bueno, acá falta. Bueno, como podemos ver, este está unido solo a un carbón, entonces pertenecería a los primarios. Como pueden ver, este está unido a tres carbonos, entonces pertenecería al terciario. Y este está unido a un solo carbón, entonces sería este. Este está unido a dos carbonos, sería. Este está unido a. Está unido a. Sí, a tres carbonos, entonces sería así. Y está unido a un solo carbono, entonces sería un cuadrado. Está unido a dos carbonos, sería un triangulito. Y está unido a uno solo, ahí está unido a un solo carbono, entonces sería un primario. Y ya, y ahí quedaría nuestro ejemplo realizado. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de fórmulas químicas. En primer lugar podemos ver la fórmula molecular, que es la que indica la cantidad de átomos en una molécula. Entonces, por ejemplo, podemos ver 4 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno. Después, la fórmula estructural de desarrollo, y aquí ya podemos ver los 10 hidrógenos, los 4 carbonos y el oxígeno. Bueno, ahora vamos a continuar con las dos siguientes fórmulas químicas. Entonces la primera, la tercera que vamos a exponer es la fórmula estructural condensada. Entonces la condensada es
pues esta muestra un resumen de las fórmulas estructurales desarrolladas sin distribución espacial. O sea, esta lo que hace es condensar más, y como esto lo dice, o sea, no es tan abierta, sino digamos, en vez de decir que hay dos hidrógenos acá, pues pone un H y un 2, que significaría que esta tiene dos hidrógenos, como se muestra acá. Y cosa, resumiendo todo lo que hay acá. Y vamos a seguir con la fórmula estructural de esqueleto, que esta pues se muestran solo los enlaces, o sea, estos enlaces, y solo muestra los enlaces teniendo en cuenta que ya que hay un carbono o un hidrógeno, y solo bueno, mediante un zigzag. Y ya lo último pues mostraría este oxígeno, que no hace parte, digamos, a la cadena de carbonos y hidrógenos. Y ya, eso sería todo. Ahora, después de haber visto todos los conceptos básicos, podemos pasar a la nomenclatura orgánica. Entonces, primero que todo, tenemos que tener en cuenta unos prefijos que se dan de acuerdo al número de carbonos. Entonces, por ejemplo, el 1 es met, el 2 es ed, el 3 es pro. Para 4 carbonos el prefijo es but, 5 pen, 6 ex, 7 ed y 8. Entonces, primero para las cadenas lineales, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo. Entonces hay dos carbonos, entonces se escoge el prefijo ed. Entonces queda etano, que ed sería el número de carbonos y ano el grupo funcional. Ya, así es la nomenclatura de las cadenas lineales. Bueno, ahora vamos a continuar con la nomenclatura orgánica. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en la nomenclatura orgánica es que debemos escoger la cadena más larga, y en preferencia una cadena lineal. Entonces esta sería una cadena lineal y cadena más larga. Entonces tendría 1, 2, 3 y 4. Mientras que esta solo tendría 3, 1, 2 y 3. Entonces la vamos a encerrar en una nuevecita. Lo segundo que vamos a hacer es dejar el sustituyente con el número más corto. Entonces, pues, si lo numeramos de derecha a izquierda, quedaría en el número 3. Pero lo que necesitamos es que quede en el número más corto, o sea, de izquierda a derecha. Entonces tendríamos el 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora debemos darle número a nuestro sustituyente, que estaría en el número 2. Entonces pondríamos 2, un guión, el guión, o sea, si hay un número entre un número, siempre debe estar separado con un guión. O sea, todo debe estar separado con un guión, y si es un número y otro número, o sea, por decir el 1 y el 2, sería separado por una coma. Pero como es un número y una letra o una palabra, entonces es con un guión. O sea, digamos 1 y met, por decir. Entonces está el número 2 y esto es un metil. Entonces pondríamos metil. Coma, vamos a nomenclaturar todo nuestra cadena, y sería metilbutano. Entonces tendríamos 2-metilbutano. Eso sería todo. Bueno, ahora vamos a ver los ciclos, que es igual a una cadena cerrada. Entonces, por ejemplo, si encontramos un triángulo de esta forma, quiere decir que son una cadena de carbonos cerrada. Cada punto es un carbono. Entonces, tiene 3 carbonos, lo que quiere decir que sería un ciclo propano. El pro de 3. Ahora vamos a ver un ejemplo. Que sería
CH3. Bueno, primero se enumera la cadena, como lo vimos anteriormente, 1, 2, 3 y 4. Entonces, primero encontramos en el número 1 un metil, en el número 2 un etil, y un ciclo, porque es una cadena cerrada, propano, butano, bu de 4 carbonos. Eso es todos los ciclos. Ahora vamos a continuar con la explicación de los éteres. Entonces los éteres pertenecen al grupo alcoxi. Estos también pertenecen a los oxialcanos, que es para la nomenclatura de IUPAC. También vamos a mirar cuáles son los simétricos y los asimétricos. Entonces continuamos con los simétricos, y acá pues los simétricos significan que, digamos que un oxígeno tiene un CH3 y bueno, tienen dos CH3 y estos dos son iguales. Y los asimétricos, pues como lo dice, significa que no son iguales. Pero acá entonces hay un ejemplo. Entonces sería, pues digamos que lo mismo. Acá un CH3, CH3. Pues como nos damos cuenta, pues estos dos son iguales, pero acá este no es igual. Entonces por eso es asimétrico. Y ahora vamos con un mixto. Un mixto contiene, digamos, bueno, un oxígeno, y acá va un CH3 normal, pero acá ya trae un polígono. Un polígono o un alcohol, un metano. Bueno, ahora pues vamos a hacer un pequeño ejemplo, que sería este. Entonces CH3, bueno, si ya lo habíamos visto acá, pero no le habíamos puesto el nombre. Entonces el nombre sería metoxi, porque este sería un metoxi metano. Bueno, este es el ejemplo de los alcoholes. Entonces primero pondríamos met, que es de un carbono, y metanol, que ol es la terminación de oxígeno, el prefijo de los alcoholes. Ya.